Jensen Hane, El despertar del milenio, 19. Los 4 médicos de Alf Relief eran de raza blanca. Eran los mismos que habían estado allí la primera vez. Con ojos corteses y falsos. Cuando la enfermera acababa de tomar la información, los médicos examinaban el formulario y luego miraban al campista de arriba abajo. A veces le formulaban preguntas. Después cogían una jeringuilla, le ponían alcohol en el brazo y le administraban la inyección. Esta mañana he llamado a Spokane, dijo Danza Sagrada. Han dicho que esta será la última vez, a menos que tengamos más de 5000 residentes nuevos. Will Puma no respondió. ¿Crees que lo conseguiremos? ¿Congregar a 5000 más? Sí. ¿En serio? A Danza Sagrada no pareció alegrarle la respuesta. ¿A cuántas personas más crees que puede acoger el campamento? Will Puma no respondió. Deseó que lo dejara en paz. Había visto algo en una de las hileras. Se trataba del grupo de supervivencialistas llegado de Montana el día anterior. Habían traído consigo equipamiento y se movían por la zona en grandes camiones como si fueran los dueños del lugar. Tenían armas. Will Puma no había requisado las armas de los demás acampados y no encontraba ninguna excusa para requisarlas a los de Montana, pero que aquellos hombres estuvieran armados no era una buena idea. Eran blancos de esos que creían que divertirse consistía en disparar contra animales salvajes y dejarlos vivos para que sufrieran. Sus ancestros habían hecho lo mismo. Habían disparado a los búfalos desde trenes en marcha hasta que no quedó ninguno. Will Puma no entendía cuál era el objetivo del Gran Espíritu al poner a hombres como esos en la Tierra, pero allí estaban, y en gran número. 202. Hane Jensen El despertar del milenio. Los supervivencialistas estaban allí, en la cola. Hacían bromas y actuaban con dureza. Querían demostrar que una inyección no les daba miedo. Cuando llegaban a la cabeza de la cola, la enfermera fruncía el ceño. Tal vez lo fruncía al ver los uniformes de camuflaje y los cuchillos que llevaban. El primero del grupo respondió a las preguntas de la mujer en tono de burla. Will Puma se sentó despacio y observó. El hombre pasó al otro lado de la cortina. Sus botas eran tan altas que parecía que llevase pantalón largo. Extendió un brazo y se subió la manga. Miró al médico con aire torpe, al tiempo que mascaba chicle. Will Puma vio que llevaba la calavera de la muerte tatuada en el brazo. El médico sacó una jeringuilla del armario. En esta ocasión no la cogió de la estantería, sino que la sacó de una caja que estaba al fondo del armario y le puso la inyección. Will Puma se levantó de su asiento y se acercó al médico con paso rápido y silencioso. Cuando llegó junto a él, el siguiente supervivencialista apareció de detrás de la cortina, pero Will Puma lo obligó a salir con un empujón. El hombre le lanzó una mirada de odio pero obedeció. ¿Por qué has cogido la última jeringuilla del armario? Preguntó Will Puma en voz baja. El médico no tendría más de 30 años y se le veía sobresaltado y nervioso. Lo siento. Has cogido jeringuillas de la bandeja, pero la última ha salido de esa caja del armario. Puma la señaló. ¿Qué ocurre, Will Puma? Preguntó Danza Sagrada, que llegaba en ese momento. Con una seña, Will Puma le indicó que callase. Ah, sí. Ya sé a qué se refiere. El médico esbozó una falsa sonrisa. Las del armario llevan una dosis mayor. ¿Ve? Tomó una jeringuilla de la bandeja y otra de la caja y se las mostró. Era cierto. La del armario contenía más líquido. De no haber sido por ese detalle resultarían iguales, aunque la jeringuilla del armario tenía una banda roja en la parte superior y la de la bandeja no la tenía. Y uno de los líquidos era más rosado que el otro. Will Puma examinó las jeringuillas pero no dijo nada. El último paciente era un tipo grande. ¿Queremos asegurarnos de que cada uno reciba la dosis necesaria?, dijo el médico, con la misma sonrisa falsa en los labios. Los amigos del hombre que estaban al otro lado de la cortina estallaron en risas. Es un tipo grande. ¿Se burló alguien? Un pez gordo. Doctor, yo también quiero una jeringuilla grande. Danza Sagrada se ruborizó, pero Will Puma ni se inmutó. Seguía mirando fijamente las jeringuillas. Hizo todos los esfuerzos que pudo para ver algo, pero no vio nada. Asintió con la cabeza, se volvió y, a grandes zancadas, salió del edificio. Will Puma se encontraba en el porche cuando llegó Danza Sagrada. ¿Les ha puesto dosis grandes a todos?, dijo en voz baja. No lo comprendo. ¿En qué piensas? ¿Hay algo de malo en esas inyecciones? Esas cosas no son de tu incumbencia, mujer.
203. Hannah Jensen, el despertar del milenio. Will, dijo Danza Sagrada con voz suplicante. Le puso una mano en el brazo. Él la miró a los ojos y vio que estaba herida. Habría tenido que ser ciego para no verlo. Le tocó el hombro e intentó sonreír. Ya sabes que no confío en el gobierno ni me gustan las medicinas. Pero este grupo será el último. Pensemos en otras cosas. La cena de esta noche es un buen modo de empezar a hacerlo. Tengo hambre y tenemos que poner las mesas en orden. Sam te ayudará a hacerlo. Puma vio que la chica no sabía si creer en su cambio repentino de humor, pero asintió y se marchó en busca de Sam. Cuando hubo desaparecido, Puma dejó de sonreír. Ver trabajar a los médicos no hacía que se sintiera mejor, tal como había esperado. No había detenido aquello que lo carcomía por dentro. En todo caso, aquello que lo carcomía por dentro tenía aún más fuerza. Y seguía sin saber qué era lo que iba mal. Nueva York. Ella se despertó y vio que la habitación del hotel estaba vacía. La cama del cura estaba revuelta, pero su ocupante no se encontraba en ella. Tampoco estaba en el baño, pues el periodista lo veía perfectamente desde la cama. Ella se sentó y suspiró, con la nariz muy congestionada. Mala suerte. Había permanecido despierto toda la noche, deseoso de hablar, pero los sonoros ronquidos del sacerdote lo habían frenado. En esos momentos, Beauchet ya se había levantado y no estaba en la habitación. Se pasó la mano por sus cortos cabellos y se levantó para ir al baño. Mientras su vejiga se vaciaba, miró la taza del inodoro y volvieron a su mente todas las conversaciones que había tenido consigo mismo durante la noche. En aquella sesión silenciosa, ella había tenido mucho que decir. Había valorado la situación y no de una manera favorable, precisamente. Vio a dos hombres desarmados. Uno era un obeso reportero afroamericano y el otro un sacerdote francés. Sus recursos físicos eran muy pocos. Beauchet tenía algo de equipaje, gran parte del cual eran los trajes de sacerdote que no podía utilizar. Ella no tenía más que lo que llevaba puesto. Tenían el portátil del cura y un móvil que no podían usar. Ella tenía el coche, pero tal como iban las cosas, pronto no podrían utilizarlo con plena seguridad. Beauchet había dicho que tenía algo de dinero en efectivo, pero ella solo disponía de $20. También estaba la otra parte de la ecuación. Al cura lo acechaba alguien desconocido. En esos momentos, ese alguien también debía de acecharlo a él, por lo que el periodista no podía regresar a su apartamento ni al diario. En efecto, vista así, la situación era bastante penosa, y sin embargo, 204. Hannah Jensen, el despertar del milenio. Y se puso los pantalones y abrió el grifo para lavarse las manos, con sus negros ojos, acostumbrados a su propio reflejo, mostrando una mirada de preocupación. Y, sin embargo, ese hombre, ese reportero de ahí llamado Simon Hill, tal vez estaba detrás de la pista del reportaje más importante que la humanidad hubiese leído nunca. Si pudiera encajar las piezas que faltaban y construir una teoría sólida, si vivía el tiempo suficiente para ello, la puerta se abrió y entró el sacerdote con un par de vasos de plástico y una bolsa de color marrón. El olor a café invadió los sentidos de Hill pese a su congestión nasal. Su estómago clamaba con fuerza pidiendo su dosis matutina de azúcar. «No he visto a nadie sospechoso», dijo Beauchet, como si el verdadero objetivo de su salida hubiese sido la vigilancia. Ella sonrió y pensó que el europeo, con aquella ridícula camisa de turista americano, era de lo más sospechoso. «Bien, bien». Se secó la cara con una toalla para ocultar su sonrisa, salió del baño y cogió un vaso de café. «Espero que esto sea comestible», dijo, al tiempo que señalaba la bolsa. «Lamentablemente no lo es. Es una medicina para el resfriado. A los de la tienda de comestibles no les han interesado nuestras desgracias». «Mierda. Me había olvidado del racionamiento», gruñó Hill decepcionado. «Supongo que más tarde podré conseguir algo». ¿Podría hacerlo? ¿No lo esperarían a la puerta de su supermercado habitual? Ya había descartado ir a su apartamento. ¿Cómo iba a ir al supermercado? Ante aquella perspectiva, su estómago rugió de nuevo en una especie de ataque de pánico del aparato digestivo. ¿Ha pensado en lo que hablamos anoche?, se aventuró a preguntar Beauchet. Y se frotó el estómago y suspiró. «Mucho, he pensado mucho. Tendríamos que conseguir un periódico para asegurarnos de que la explosión fue en casa de Ernkin». Beauchet sacó un periódico de la bolsa y se lo pasó. Era el Times. La noticia principal era el anuncio del descubrimiento del virus Antarem. Ille se olvidó de su estómago y leyó el primer párrafo.
Seguro que los profetas dirían que el virus era la tercera señal. Y esperaba que alguien pudiera controlar las cosas. En la página 10, Ille encontró la noticia de la explosión. Había sido en la casa de Ernkin, por supuesto. Con desgana, dejó el periódico sobre la mesa. Mire, padre, yo tendría que ir al trabajo. ¿Y no podría mandar su reportaje sin tener que ir en persona? Era obvio que Dauchev también se había exprimido el cerebro por su cuenta. Sí, pero de lo que no estoy seguro es de tener el reportaje, al menos uno completo. No puedo escribir nada sin tener una idea del móvil ni del culpable. ¿Y la doctora Hanovich? 205. Hannah Jensen, el despertar del milenio. El vídeo es fantástico, pero aunque tengamos pruebas de que esa mujer ha mantenido contacto con algunos de los profetas, al Times eso no le basta para acusar a la presidenta de la AIRE. ¿De qué podríamos acusarla? ¿De inducir las visiones de Santa Pelagia? Respondió Dauchev con firmeza. De acuerdo. De intentar sembrar un pánico apocalíptico. Sí, supongo que sí, claro. De ser la responsable de que miles de personas hayan dejado su trabajo para seguir a religiosos fanáticos. De provocar la muerte de millones de animales marinos y de dañar la mitad de las cosechas de todo el planeta en un momento de hambre y sequía como este. Dios mío, padre. Y hizo una mueca de duda y repugnancia a la vez. ¿Por qué alguien haría algo así? No lo sé. Llevo 2 días intentando comprenderlo. El cura se frotó la sien, malhumorado y frustrado. Mire. Estamos de acuerdo en que Hanovich pudo haber inducido las visiones de los profetas, ¿verdad? Dejémoslo así y hablemos un momento de las señales. Dauchev asintió y ambos callaron, pensativos. Ille fue al baño y cogió papel higiénico para sonarse la nariz. Al volver, tenía los ojos llorosos y el cerebro no le respondía como él hubiese querido. Si alguien puede hacer algo así, dijo Dauchev, tiene que tratarse de alguien que tenga acceso a instalaciones bioquímicas. Como el ejército de Estados Unidos o los militares. No creo. Creo que Telein es la opción más clara, aunque no sé muy bien a qué se dedican. Claro que si estuviesen fabricando armas químicas, estoy seguro de que nadie lo sabría. Sin embargo, hay una cosa. Tendir fue uno de los primeros científicos que anunció que se podía descartar una manipulación humana en el origen de las llagas. Para el sacerdote, aquello era una novedad. Y claro. Con la autoridad que tienen, están en una posición perfecta para ocultar su trabajo. Empezó a caminar de un lado a otro de la habitación con la energía renovada. Y si Cole está metido en el ajo, entonces tal vez sea el gobierno el que... ¿Y qué interés tendría el gobierno en hacer algo así? Preguntó ella, como si le molestara que Dauchev acusara por segunda vez al tío Sam. Pero si con las esporas lo único que se ha conseguido es empeorar la falta de alimentos que sufrimos, el mercado de valores se está volviendo loco. Nuestras relaciones exteriores no pueden ir peor. No veo por qué. Dauchev asintió con desgana. Entonces, tal vez lo haya hecho algún grupo subversivo dentro del mismo gobierno. No lo sé. Mire, hablemos un rato del por qué y del cómo y quizás entonces podamos saber quién. Muy bien. Asintió Dauchev. No puedo pensar por qué alguien haría algo así, pero he estado pensando en lo que hay de racional detrás de las 206 Hannah Jensen, el despertar del milenio señales. Primero, las llagas. Con las llagas se ha cumplido la primera señal del apocalipsis, ¿oí? Y también han confirmado las historias que han contado los profetas de Santa Pelagia. Y ya sintió. Así, pues, las llagas han conseguido 2 cosas. Y hay una tercera. Las esporas también han dañado gran parte de las cosechas. ¿Eso puede haber sido un efecto secundario? Dijo Illa, poco convencido. Si alguien como Tendir inventase la toxina, sabría exactamente qué daños produciría. Illa tuvo que admitir que lo que el cura decía tenía sentido, pero aún así preguntó. Lo que no entiendo es que alguien quiera acabar con nuestros suministros de alimentos. En esos momentos, Illa hubiera matado por una hamburguesa doble con patatas fritas y no comprendía que alguien deseara destruir algo tan maravilloso como el trigo y el maíz. ¿La hambruna? Dijo Dauchev. Fue como un murmullo, pero cuando Illa lo miró, la cara del sacerdote denotaba una profunda concentración, como si montara mentalmente un rompecabezas. ¿Cómo ha dicho? La hambruna. Es uno de los 4 jinetes del apocalipsis.
Beauchet abrió su portátil y cargó el CD-ROM de la Biblia. En los periódicos solo se ha hablado de las 7 copas del capítulo 16 del Apocalipsis, pero también están los jinetes. ¿Sí? ¿Y qué relación guardan los jinetes con todo lo demás? Mientras leía las escrituras, el sacerdote se hacía la misma pregunta. En muchos escritos esotéricos, una misma cosa suele repetirse 3 veces. Se supone que es para dar fuerza mágica al mensaje. El Apocalipsis es un texto de ese estilo. Los mismos acontecimientos se repiten 3 veces, como las 7 copas, las 7 trompetas y los 4 jinetes. Los 4 jinetes son, realmente, los símbolos del transcurso completo del fin del mundo, unas categorías más amplias que los propios signos. Muy bien. Y se frotó los ojos. ¿Aquel argumento le producía dolor de cabeza? ¿Y el primer jinete es la hambruna? Maisui. Ya estamos viviendo la hambruna en muchas zonas del mundo por culpa de la sequía y ahora estamos destinados a que la hambruna sea mucho mayor porque las esporas han destruido las cosechas. Y la marea roja hizo que se cumpliera la segunda señal, que dice que los océanos se convertirán en sangre, pero, además, ha provocado que la hambruna aumente porque pescar es imposible. Sí, padre. Tiene razón. Y experimentó una oleada de excitación. El cura parecía satisfecho de sí mismo. Espere un momento. Los ecologistas dicen que lo que causó la marea fueron los vertidos químicos y de aguas residuales, lo cual significa que su origen es humano. Exacto. Inventaron un fertilizante o una hormona de crecimiento para ese tipo específico de algas. Esto empieza a tener sentido, padre. 207. Hanegens en el despertar del milenio. ¿Pero y la transmisión? Beauchet parecía preocupado de nuevo. Las llagas y la marea roja aparecieron por todo el mundo. ¿Cómo pudieron esparcir esas cosas por el aire y el agua sin que los vieran? ¿Y cómo lo hicieron por áreas tan grandes y distantes las unas de las otras? Para admitir su derrota, Ille se dejó caer sobre la cama con los brazos extendidos. El cura seguía caminando de un lado a otro de la habitación. Los dos permanecieron callados largo rato, pero, finalmente, Ille tuvo una idea. Déjeme su ordenador, dijo. Cogió el portátil, lo puso sobre la desvencijada mesa de fórmica, sacó el cable del módem y buscó una clavija de entrada de la línea telefónica. ¿Qué está haciendo? Preguntó Beauchet nervioso. Voy a navegar por internet. ¿Cree que es prudente? Ille encontró la clavija y conectó el cable del módem. Mire, padre, si no utilizamos su móvil, no creo que puedan localizarnos. Beauchet seguía sin verlo claro, pero no discutió la decisión de Ille. El periodista tardó unos momentos en encontrar lo que buscaba, el sitio web de Teleguin. Beauchet se puso tras él y contempló la pantalla. Allí estaba Teleguin en toda su gloria empresarial. Pese a la excitación creciente de Ille ante ese mero nombre, no sintió nada parecido a encontrarse cara a cara con un monstruo. Al fin y al cabo, era una página web más, con un atractivo logotipo y un buen diseño profesional. ¿Qué está buscando? Preguntó Beauchet. Información sobre la red global. No tardó mucho en encontrarla. En la base de la página principal había un icono de la red global. Se trataba de un estilizado símbolo de un satélite y una pequeña cúpula. Y hizo doble clic sobre él, el portátil hizo un gorgoteo como si fuera una cafetera y apareció la página web. ¿Esta es la página de los teléfonos móviles? Sí. Ille encontró un detallado dibujo de lo que parecía una gran cúpula, algo así como una cabina con aparatos de alta tecnología. Lo denominaban la cabina de la red global. Cuando Teleguin empezó con esto de la red global, la gente dijo que estaban locos. Que era demasiado caro disponer de un sistema que tuviera una cobertura total del planeta y que no resultaba nada práctico. ¿Cuántas personas van a querer hacer una llamada telefónica desde el desierto de Arabia? Pero Teleguin siguió adelante con el proyecto. Ahora todo el mundo lo considera una estrategia brillante. Es como aquella compañía telefónica que instaló la red de cables de fibra óptica. Fue algo excesivamente costoso, pero la empresa se convirtió en el principal servidor de Internet. Luego llegaron los móviles. Y se supone que, con el sistema red global, Teleguin pretende conseguir lo mismo. ¿Cómo sabe todo esto? Preguntó Beauchet con curiosidad y los ojos a pocos centímetros de los del periodista.
Tengo un poco de dinero invertido en bolsa y mi agente siempre se queja de que es una lástima que no pueda poner ese dinero en Telegain, ya. 208. Hannegens en el despertar del milenio que no tienen acciones. Y debido a Telegain, siempre me ha recomendado que no invierta en ninguna otra compañía telefónica. ¿Y sabe lo que ocurrió con Rembrandt, los fabricantes de ordenadores personales clónicos? Pues que llegaron a un acuerdo con Telegain y por la compra de unos de esos ordenadores te regalan un móvil de esa marca. Mi agente me recomendó que comprase de inmediato acciones de esa empresa. Los corredores de bolsa van locos detrás de cualquier cosa relacionada con Telegain, ¿sabe? Ambos estudiaron el dibujo. Cada una de aquellas cabinas de alta tecnología tenía unos 2 metros de alto por 1,5 de diámetro. Estaban metidas en recintos de plástico duro para protegerlas de actos de vandalismo. El equipo receptor del satélite estaba instalado en el interior. En la parte superior había una pequeña antena parabólica para la recepción. Así que tienen varios satélites en órbita, ¿no? Dijo Dauchez. ¿Y estas cabinas de la red global están conectadas a ellos desde el suelo? Eso parece. Según lo que dice aquí, tiene que haber una cabina de la red global en un radio de 200 kilómetros de la persona que llama o a una distancia menor si el terreno no es llano. ¿Y estas cabinas, ya están instaladas por todas partes? Ille miró con atención la pantalla y desplazó el texto con el cursor. Aquí dice que la red global cubre un 95% de... En un ataque repentino de inspiración, hizo doble clic sobre el hipervínculo mapa de instalaciones de la red global. Una vez allí, seleccionó Estados Unidos y luego Colorado. Mientras empezaba a formarse un mapa detallado, Ille señaló el pie de ilustración con un dedo tembloroso. Unos puntos amarillos señalaban cabinas que ya estaban en activo y unos puntos verdes indicaban los emplazamientos de las futuras instalaciones. Sí, pero no sé. Claro que sí. Lo interrumpió ella. Mire esto. Tenemos puntos amarillos cerca de Bailey de Aspen, y también cerca de Denver y de todas las ciudades importantes, ¿cierto? Dauchez asintió con aire perplejo. Pero los alrededores de estas poblaciones de montaña más pequeñas, como Burns, por ejemplo, todavía son puntos verdes. Forman parte del 5% que aún no está completado. Y entonces, supongo que, desde el punto de vista comercial, esto es absolutamente lógico. ¿Cuánta gente visita Burns, en Colorado? Ya lo sé, padre. Pero son precisamente esas zonas las que no resultaron dañadas por las esporas. ¿Qué? Sí. Tenemos una relación de las zonas no afectadas por las esporas. Se encargó de hacerla uno de los reporteros de mi equipo. Estamos buscando una explicación a lo ocurrido, como, por ejemplo, si los presuntos profetas son hombres santos o no. Lo que quiero decir es que ha habido personas que han tenido las llagas y otras que no, pero en algunas zonas, nadie las ha sufrido. Dauchez miró de nuevo el mapa con el rostro en tensión y el iris de los ojos convertido en 2 diminutos puntos negros como el carbón. ¿Qué otras zonas no se han visto afectadas? 209. Hannegens en el despertar del milenio y recordaba otras, pero quiso comprobarlo. Partes de Groenlandia, el norte de Alaska. Hizo doble clic en esa zona del mapa y aparecieron puntos verdes. Dios mío. Ille soltó el ratón y se secó el sudor de las manos en los pantalones. Excelente. Esto es una prueba, Noy. Muy circunstancial, pero sí, lo es. De todas formas, no eche las campanas al vuelo. Quiero comprobar lo de la marea roja. Y retrocedió hasta la página principal de Red Global. Justo debajo de la información sobre las cabinas había un párrafo dedicado a las boyas y los barcos de la Red Global. Las boyas eran unos recipientes de plástico grueso en el interior de los cuales se hallaba el equipo receptor. Estaban ancladas al lecho del océano y, según aquella información, solo cubrían las zonas costeras. Las instalaciones para las comunicaciones con alta mar estarían a cargo de barcos o de aviones intercontinentales. Precisamente por eso, la marea roja solo se produjo en zonas costeras o mares interiores, dijo Illa. No tienen boyas en medio de los océanos. Muy hábil, asintió Dauchez. Con las cabinas y las boyas sería posible propagar una toxina sin que los trabajadores lo supieran. Manufacturan la toxina en la fábrica, la meten en cajas negras que se activan por control remoto. Se interrumpió porque vio en la pantalla algo que le llamó la atención. Simón, dijo, intranquilo. ¿Un sitio web puede saber quién se conecta a él?
Preguntó al tiempo que señalaba su nombre de usuario. deauchez@vatican.com. Sí, pero no creo que eso sea un problema. Probablemente, el webmaster no sea más que un simple empleado. Salga de esa página, dijo deauchez. Pero, padre. Por favor. Ella alargó el brazo por detrás del portátil y desconectó el módem. Tranquilo. Ya nos hemos desconectado. Intentó aparentar tranquilidad, pero la paranoia del cura era puñeteramente contagiosa. Tembló como si un dedo helado le recorriera la espalda. Me parece que tenemos que dejar el hotel, sugirió deauchez. Le sigo, padre. En realidad, fue él quien abrió la marcha hacia la puerta y esperó a que deauchez recogiera sus cosas. Mientras lo hacía, dijo. Así que la primera señal está relacionada con el primer jinete, ¿no? La hambruna. ¿Y cuál es la segunda señal? Deauchez cogió el periódico que había encima de la mesa y lo sostuvo en el aire. El comunicado que acababa de hacer público la OMS llevaba como titular la palabra plaga. 210. Hannah Jensen, el despertar del milenio. Kitatin. N-I-N-M-O. M-1. Utain. 9. Ya no le resultaba incómodo ponerse ante la cámara en medio del campo, lejos del apoyo protector del estudio. En realidad, lo que a Stanton le costaba era mantenerse alejado de aquel ojo de cristal, sobre todo si tenía algo nuevo que decir, y aquella noche, loado fuera el Señor, iba a marcar otro gol. Hijos de Dios. Empezó Stanton con sombría exuberancia. La multitud que tenía delante gimió al unísono. Fue como un poderoso trueno, una fuerza abrumadora, la exclamación de 100.000. Hoy es día en que se cumple la tercera señal del apocalipsis. Se oyeron gritos de sorpresa y de miedo y, sí, hasta de alegría. Stanton tuvo que reprimir una sonrisa. Tenía que decirlo en directo, ante las cámaras. Apocalipsis 16, 4, 6. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, el que eres y el que eras, el santo, al haber hecho tal justicia. Ya que ellos derramaron sangre de santos y profetas, sangre a ellos también les diste a beber. Se lo merecían. Stanton inclinó la cabeza hacia arriba como si clamara a los cielos. Les has dado sangre a beber. La multitud gimió y gritó a sus espaldas. Se tomó una pausa para disfrutar del momento y levantó un ejemplar del Times de aquel día. Permitidme que os lea algo del New York Times. Leyó las citas con una voz atronadora y quejumbrosa, con unas palabras que escocían como la sal en una herida. El virus Antaren se transmite por el agua de las redes fluviales de Sudamérica. Hizo una pausa dramática y miró a la cámara de manera penetrante. La muerte se produce a los 10 o 12 días del contagio debido a una encefalitis. ¿Sabéis lo que es una encefalitis? Es como si la cabeza te estallase literalmente dentro de la cabeza. Dedicó otra mirada cargada de significado a la cámara antes de volver al periódico. Hasta el momento, no se dispone de ningún tratamiento. Stanton tiró al suelo el periódico con un visible desdén. Sé que los que me veis desde vuestra casa, confortablemente sentados en el sofá, preferiríais no enteraros de una noticia como esta. Tal vez la hayáis leído en el periódico y tengáis el corazón en un puño. Pero al final, ¿qué habéis pensado? Habéis dejado el periódico y habéis pensado que todo eso está ocurriendo muy lejos, que no va a ocurrir aquí. Que no os va a ocurrir a vosotros. Bien, pues cogedlo de nuevo y leedlo otra vez. Ese virus ha entrado en nuestro país del mismo modo que entra toda la cocaína que se consume aquí. Esto es una plaga de Dios y su voluntad es mucho más grande de lo que alcanzamos a comprender. El Señor eligió como portador a un cantante de rock and roll. Su espada caerá primero sobre los que cometan el pecado de la indecencia, de complacerse en el vicio, de bailar y drogarse al son del rock and roll. 211. Hannah Jensen, el despertar del milenio. El pecado y vosotros seréis juzgados. Tal vez hayáis asistido a alguno de esos conciertos, o quizás, a través del pecado de la permisividad, lo contraigáis de un hijo o de una hija a los que habéis permitido participar en tal porquería. Stanton hizo una pausa. No podía hacer nada más. A sus espaldas, la multitud alzaba sus voces en gritos de éxtasis. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, por favor, llévanos contigo ahora, no nos hagas esperar. Estamos preparados, oh, buen Jesús, ven ahora. Destruye a los malvados, limpia la tierra, te lo suplicamos. Esperamos anhelantes la llegada de tu reino.
Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Stanton oía esa frase con más frecuencia cada vez. La había pronunciado unos días antes, en un sermón, cuando habló del anticristo. Había acentuado los puntos más dramáticos del sermón con esa misma frase y en esos momentos la gente que lo había seguido a la montaña la repetía como un grito de guerra. Destruye a los malvados, y hágase tu voluntad. Tormento eterno para los que no acepten a tu hijo, y hágase tu voluntad. Envía a las llamas eternas a los abortistas y a los homosexuales, y hágase tu voluntad. Y nosotros, en esta montaña, estamos haciendo exactamente lo que nos has pedido, por lo que te pedimos que no nos hagas daño ni nos hagas sufrir. Arrebátanos pronto y hágase tu voluntad. ¿Y ahora que ya ha llegado a Estados Unidos? ¿Siguió Stanton? Esa tierra que pertenecía de Dios pero que ahora ha caído en manos de Sodoma y Gomorra, ahora que está en los cuerpos de sus ciudadanos, ¿cuánto tiempo creéis que tardará en llegar a nuestros ríos? ¿Al Mississippi, quizás? ¿O al Colorado, al Ohio, al Columbia? Es posible que un adolescente rockero escupa en vuestro suministro de aguas. ¿Lo mata la lejía? Eso es lo que os pregunto, hijos e hijas del Altísimo, ¿puede la lejía matar la cólera de Dios? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Pero esta noche quiero ponerle otro nombre a ese virus, a esta plaga. No se llama Santarem, sino otro nombre elegido por Dios, y por sus frutos lo conoceréis. Está descrito en el capítulo 8 del Apocalipsis, versículos 10 y 11. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una estrella grande, ardiente como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y la estrella se llama el ajenjo, y muchos de los hombres murieron a consecuencia de las aguas, pues se habían vuelto amargas. Oh, hijos pródigos. Este virus no apareció por sí solo en la selva. Fue Dios quien lo depositó en el nacimiento del Amazonas, y el nombre a ese virus es ajenjo. Y las aguas contaminadas tienen sabor amargo. Hágase tu voluntad. Aquí, ante vosotros, profetizo que muchos millones de personas morirán de esta plaga. Dios os ha dicho dónde tenéis que estar estos días finales. Si os negáis, si seguís haciendo caso omiso de las señales, moriréis. Vuestra alma inmortal arderá para siempre en el infierno. Tuvo que gritar para hacerse oír sobre el público que rugía en masa. Hágase tu voluntad una y otra vez, como si un tren cargado de horror se acercara por la vía. 212. Hane Jensen El despertar del milenio. Jensen Hane, El despertar del milenio, 20. ¿Va a llegar el arrebato? Tal vez tengáis tiempo de uniros a nosotros antes de que llegue, pero si no dejáis ahora mismo vuestras casas, tarde o temprano acudiréis a rastros a esta montaña, con vuestras manos y rodillas enfermas, al tiempo que le rogáis a Dios que no sea demasiado tarde y que no os encontréis con que ya nos hemos marchado. Miró a la cámara durante un minuto entero al tiempo que sus seguidores rugían como un volcán a sus espaldas. Tenía los ojos colmados del fuego del Espíritu Santo y transmitió ese fuego con todas sus fuerzas a las cámaras de televisión. Luego, cerró la Biblia de un golpe. Hágase tu voluntad. 14.1. Día 15. Río de JNIR. Tal como iban las cosas, el reverendo Stanton se había equivocado. El virus no tenía potencial para matar a millones de personas. El reverendo había fallado la cifra por un 0, tal vez 2 o quizá 3. El Dr. Michael Smith, que había oído hablar de la fascinante intervención en televisión de Stanton en Estados Unidos la noche anterior, pensaba que podía contarle un par de cosas al reverendo acerca de los ceros. Se encontraba en la nueva furgoneta, el doble de grande que la anterior y que llevaba incorporada una sala de control. Miraba el mapa y se preguntaba qué debió sentir un médico londinense cuando la peste negra asoló Europa en 1349. ¿Cuánta gente había muerto entonces? ¿Una tercera parte de la población? ¿La mitad? Sin embargo, por grave que hubiese sido, no podía ser tan grave como lo que ocurría en esos momentos. De hecho, nunca había sucedido nada tan grave. Mike había renunciado a entrar en el hospital, aunque se encontraba solo a unos 8 metros de la furgoneta. ¿Qué sentido tenía hacerlo? Era siempre la misma historia, contada una y otra vez. Además, habían llegado médicos del Centro de Prevención y Control y también del USAMRIID, y había dejado que esos doctores se divirtieran, que desplegaran todo su entusiasmo creyendo que podrían controlar la situación. Les permitiría revolcarse entre la sangre y los cerebros hasta que se convencieran de que nunca controlarían la situación, hasta que cayeran en la más completa y total desesperación. No. El Dr. Michael A. Smith ya había visto demasiado el interior de ese hospital.
Y allí estaba, en el puesto de mando, y contemplaba el ajetreo de los médicos recién llegados, que tomaban notas, hacían llamadas y 213 Hanegens en el despertar del milenio hablaban con tono de apremio para dirigirse luego a un gran mapa de la pared en el que clavaban o desclavaban alfileres con banderas de colores. Era un mapamundi. Las banderas verdes señalaban las poblaciones en las que se habían dado entre 1 y 20 casos. Las amarillas, los lugares donde se habían dado entre 20 y 100. Las azules, donde había entre 100 y 1000 personas contagiadas, y las rojas señalaban los puntos donde los casos superaban los 1000. Además de esos colores habituales, el día anterior se había añadido uno nuevo, el rosa, en honor de su nuevo amigo, el virus Antarem. Eran las banderas que marcaban las poblaciones y ciudades con más de 10.000 casos registrados. Mike miró el mapa con tensión en el rostro. Sus ojos perplejos se fijaron en el familiar contorno de Estados Unidos. Los Ángeles era de color rosa. Hacía 3 días que habían aparecido allí los primeros asistentes al concierto que presentaban los síntomas de la fase 2 de la enfermedad, seguidos enseguida por sus familiares más próximos. Alrededor de Los Ángeles, como los círculos de la onda expansiva de una explosión, se apiñaban las banderas rojas, luego las azules y en lugares más alejados, como Bakersfield y San Diego, las que se veían eran amarillas y verdes. Seattle y Nueva York también eran de color de rosa, esta última ciudad desde hacía solo una hora. Portland, Boston, Filadelfia y Atlanta eran rojas. Hartford, Albany, Concord, Vancouver, Spokane, Birmingham y Charlotte eran azules. Las zonas verdes y amarillas se encontraban en Vermont, Pittsburgh y Washington, D.C., en el norte. Florida, Tennessee y Carolina del Norte en el sur, y Idaho y el sur de Oregón en el noroeste. ¿Sabes lo del concierto de Blade? Solo va a tocar en Nueva York. ¿Por qué no nos acercamos hasta allí y nos corremos una buena fiesta? Y desde pequeñas poblaciones llegaban llamadas de los médicos de cabecera que contactaban con los teléfonos de ayuda del Centro de Prevención y Control para decir, con voz temblorosa, que creían que allí había un caso, un joven que había estado en el concierto de Blade y que se había resfriado y que tenía 38 de fiebre y que sufría intensos dolores. Mike oía esas llamadas, oía decir que el paciente estaba asustado y que sus familiares también lo estaban, y que no sabían si una mascarilla quirúrgica y unos guantes bastaban y que, en cualquier caso, era todo lo que tenían. Oía que preguntaban si debían cerrar sus consultas, si debían fumigar, si tenían que tomar vitaminas o ponerse a sí mismos inyecciones de quinina. Algunos preguntaban si era mejor que hicieran el testamento y comentaban que en los pueblos en los que estaban no había instalaciones para contagios de nivel 4 y que no sabían qué hacer. Mike se había equivocado acerca del nivel de contagio en los conciertos. Se había equivocado por completo. Mucho más que Stanton, había subestimado la cólera divina. Había tripulaciones de avión y personal de hoteles en cuarentena. Los pilotos y las azafatas que habían transportado a Blade y a los músicos de su grupo, las mujeres de la limpieza de los hoteles que les habían cambiado las sábanas. Casi todos ellos estaban enfermos, ya contaba con eso. Los habían buscado como si fueran perros rabiosos y los habían encontrado. En esos momentos, se hallaban en el proceso de 214 Hanegens en el despertar del milenio encontrar a los que los habían tocado. Sin embargo, los asistentes a los conciertos llamaban a cientos, a miles, a decenas de miles, y él se había equivocado tanto en eso, se preguntaba, compungido, que podía propagarse desde un escenario y contagiar a las miles de personas reunidas en un estadio durante 2 horas. Y aquella era la razón de que, en esos momentos, se hubiese quedado helado contemplando el mapa. Como el virus aún no estaba contenido, aunque muchos de sus colegas virólogos todavía no lo habían admitido, era altamente improbable que pudieran contenerlo. Los hospitales y las clínicas privadas no contaban con el equipamiento necesario. Y con una tasa tan alta de contagio en los conciertos, ¿cuáles podían ser los pronósticos, contando todas las personas que habían estado en contacto con los asistentes? El concierto de Los Ángeles tuvo lugar solo un día después de que Blade apareciera en Río con el mono. Un solo día. Lo cual significaba que todas esas personas que habían ido a los conciertos, los representados con banderas rosas y rojas, ya contagiaban el primer día, cuando volvían a casa y al instituto o a los dormitorios universitarios o a sus puestos de trabajo o a una reunión familiar de final de verano y entonces, Dios, y Mike pensaba en un simulador creado por la USAMIR llamado SVN5, simulador de virus de nivel 5. Había sido desarrollado como táctica disuasoria para conseguir fondos para las investigaciones sobre la guerra bacteriológica.
Pero la OMS había permitido que su personal experimentado lo utilizara, también quizá para meterles miedo en el cuerpo. El SVN-5 era una obra mediocre y tenía un tipo de lógica absolutamente simplista. Un nivel 5 era un agente hipotético, era 100% mortal, se propagaba por el aire, era altamente contagioso y tenía una amplia expansión inicial, casi siempre mediante bombas u otras tácticas terroristas. Un paciente infectado pasaba el agente de nivel 5 a 4 nuevas personas en un día. Como cualquier otra curva exponencial, el número de los infectados ascendían rápidamente hasta que se extinguía toda la vida en el planeta. Si se seleccionaban también las opciones que indicaban viajes aéreos frecuentes y una declaración de cuarentena tardía, el simulador calculaba que la enfermedad alcanzaba a todos los hombres, mujeres y niños del planeta en 20 días. Sin embargo, el SVN-5 era solo un simple programa en lenguaje C y, por muchas razones, entre las que se contaban las fronteras regionales y otras barreras geográficas, resultaba muy poco fiable. O al menos Mike así lo había creído. Mike. Alguien lo llamaba con poca convicción. Se volvió y vio a Josh, que se encontraba detrás de él. Las manos y los delgados brazos de Josh estaban enrojecidos debido a un reciente lavado con lejía. Se había cortado la cabellera afro en un ataque de histeria, después de comprobar que no podía quitarse el desinfectante con el peine. Parecía un prisionero de un campo de concentración. Mike habría sentido lástima por él si no hubiese sentido tanta por sí mismo. Hemos recibido noticias de Stanley. Dice que van a retirar a los mandos de Sudamérica, que van a llevarlos a Washington, D.C., y que 215 Hannegens en el despertar del milenio nosotros, si queremos, podemos ir con ellos. Yo ya le he dicho a Stanley que iré y que, probablemente, tú también. ¿Sí? Dijo Mike. Volver a casa le pareció una idea magnífica. Están preparando una gran tarea conjunta de contención en la que intervendrá mucho personal, seguramente desde la sede central del Centro de Prevención y Control. Podemos apuntarnos a ella, claro. Sí, claro. Y aquí se quedarán algunos equipos, ¿sabes? Para intentar controlar la situación. No podrán hacerlo. El tono de bancarrota emocional en que pronunció esas palabras hizo que sonaran más contundentes y letales. Josh miró a Mike y luego apartó los ojos, compungido. Sin embargo, en Estados Unidos aún podremos contenerlo. En su tono de voz había un deje de desafío. ¿Cuándo nos vamos? Preguntó Mike sin molestarse en contradecirlo. A las 4. Salimos en un avión militar que nos llevará sin escalas a la capital. Entonces Josh debió de notar algo, porque se acercó al mapa caminando con pasos cansinos pero medidos. Sin saber por qué, a Mike le recordó esos documentales en los que se veía a un paciente que agonizaba avanzando hacia la luz. Pero Josh no avanzaba hacia la luz, avanzaba hacia la muerte o, para ser más exactos, hacia las banderas que la representaban. Hacía varias horas que Josh había salido del centro de mando y las cosas habían cambiado de manera considerable. Mike oyó que Josh preguntaba a alguien el significado de las banderas rosas y que ese alguien se lo contaba. Josh se quedó inmóvil ante el mapa un largo rato. Mientras, la gente pasaba junto a él, yendo de los teléfonos al mapa y viceversa. 3 banderas amarillas se convirtieron en azules. Las verdes llegaron a Denver y a Tulsa. Personas que estaban de vacaciones. En Ohio aparecieron 2 amarillas. San Diego ya era de color rojo. Cuando regresó, Josh estaba aún más afligido. Se agachó junto a Mike y le susurró al oído. Dios mío, Mike, estoy tan asustado. Mike no dijo nada. No había nada que decir. Pero tú habías supuesto que los asistentes a los conciertos no. No tendría que haber ocurrido. Nada de lo que ocurre tiene sentido. Mike no quería hablar de ello. Pero muchos se contagiaron, ¿no? El público, quiero decir. Incluso en Los Ángeles. Sí, Josh, se han contagiado muchos. Incluso en Los Ángeles. Josh se hundió en una silla. Siguió inclinándose hacia Mike como si fuera la torre de Pisa y su cabeza se entrometía en el espacio de Mike. Él deseó que se largara. Pero, ¿cómo? Aún en el caso de que tosiera, lo cual no ocurrió en Los Ángeles ni en Seattle, ¿cómo pudo contagiarse gente que estaba sentada tan lejos? Sin toser, quiero decir. ¿Cómo? No tengo ni idea, joder. 216 Hannegens en el despertar del milenio. Josh parpadeó sorprendido. Su viejo colega Mike había utilizado aquella palabra que empezaba con J.
Nervioso, se lamió sus casi inexistentes labios y miró a Mike con aire de decepción, como si quisiera decirle que después de admirarlo tanto, lo veía por completo derrotado. Y entonces, al ver la expresión del rostro de Josh, una chispa se encendió en el interior de Michael Smith. Advirtió que su primera suposición y la certeza que tenía de ella volvían a su cabeza como si salieran de la tumba. Pensó que Josh tenía razón, que él tenía razón, tira imposible. Mike miró el mapa de nuevo. Lo que veían en él era solo la punta del iceberg, pero, aún así, las cifras eran enormes. El concierto de Los Ángeles había sido hacía 11 días, del de Seattle hacía 10, del de Nueva York 9. El de Atlanta había tenido lugar 8 días atrás. Todas aquellas banderas que veían tenían que ser los asistentes a los conciertos y sus familiares y amigos. Lo cual significaba que el índice de infección en los conciertos era astronómico, de una cuarta parte, al menos, de un público de 40.000 personas. Pero en salas tan grandes, aun cuando las toses de los miembros del grupo estuvieran cargadas de virus, era imposible que pudieran causar un contagio tan grande. Era casi, la idea surgió de la nada y con ella el recuerdo que había enterrado bajo una hedionda carga de desesperación. Mike se puso en pie de un salto. La silla donde había estado sentado cayó al suelo tras de sí. ¿Qué pasa, Mike? Tengo que regresar a Múnich. Tengo que ir allí de inmediato. Nueva York para ralph.beaumont@nitimes.com de guest01@kiberjava.new.net Ralph. Hola, soy yo, Simón. He tropezado con un ángulo nuevo de la historia de Santa Pelagia. Al parecer, todo fue un montaje. Tengo una cinta de vídeo de una mujer, la doctora Janovich, presidenta de la AI, de una conferencia que dio en 1990. En ella hablaba de cómo pueden inducirse fantasías. Incluso demuestra a las claras que era posible implantar sueños y visiones a los 24 profetas. También tenemos pruebas de que muchos de los profetas mantuvieron contacto con la AI antes de soñar con Santa Pelagia. Y hay más. Antes de tener ese cargo en la AI, Janovich trabajó varios años para Telekin. Telekin tiene el conocimiento técnico, tendir, y las instalaciones, todas las cabinas y las boyas de la red global, puedes verlo en su sitio web, para poder fabricar y propagar las esporas tóxicas y la marea roja. Pregúntale a Susan qué zonas no se vieron afectadas por las 217 Hanegens en el despertar del milenio esporas y advertirás que son los lugares donde todavía no funcionan las cabinas de la red global, también puedes verlo en su sitio web. Además, al padre de Auchet lo persiguieron dos tipos armados cuando estaba en Londres. La casa del médico donde conseguimos el vídeo fue volada anoche justo después de que nos marcháramos, es esa noticia sobre el Dr. Erkin. Pensamos que fue porque utilicé el móvil Telekin de Auchet para llamar a la redacción. En cualquier caso, voy a seguir investigando. Como tú dirías, allá vamos. Si alguien pregunta por mí, di que estoy en paradero desconocido desde anoche. Un muerto no puede contar secretos, ¿verdad? Además, el padre de Auchet piensa que debemos asegurarnos de que el FBI esté al corriente de esto. ¿Podrías hablar con tu contacto en el buró y pasarle esta información? Ya sé que suena extraño, pero hay conexiones entre los hechos. Como es obvio, tú no puedes ponerte en contacto conmigo, pero en cuanto tenga alguna prueba más, te mandaré el primer reportaje. Resérvame la fama y los laureles. Y Beaumont cogió el teléfono y marcó el número de línea directa de un tal Peterson. Era un número que tenía muy poca gente. No pasaba por la centralita del FBI. Respondió el propio Peterson y Beaumont se dio a conocer. ¿Qué pasa, Ralph? He visto que tu equipo está haciendo unos reportajes de primera clase. Os he leído cada día. Gracias. Oye una cosa, ¿tus chicos han investigado algo de lo relacionado con Santa Pelagia? Se produjo una pausa. Bueno, digamos que hemos seguido de cerca el transcurso de los acontecimientos. En mi opinión, lo que más nos preocupa son los 4 profetas que tenemos aquí, en Estados Unidos. Los demás están fuera de nuestra jurisdicción. Sí, lo comprendo. Los hemos vigilado para asegurarnos de que son pacíficos y no van a causar problemas. Hasta ahora, todo ha ido bien. ¿Y las esporas tóxicas? ¿No habéis descubierto nada al respecto? Otra pausa. Pues, en realidad, no, Ralph. Fue un acontecimiento global y el Departamento de Estado descartó la posibilidad de que se tratara de armas biológicas extranjeras. La verdad es que los científicos dicen que fueron debidas a causas absolutamente naturales. Sí, eso fue lo que dijimos en el reportaje.
Ralph, ¿tú quieres decirme algo? Sí, creo que sí, Ted. Respondió Ralph en tono dubitativo. Uno de mis reporteros, Simon Hill, cree que detrás de todo esto hay una conspiración o algo así. Desapareció hace 2 noches y hoy he recibido un email suyo sobre el tema. Creo que está escondido y tiene muy buen olfato, Ted. Si ha olido algo, ten por seguro que lo descubrirá. Una nueva pausa. 218. Hannah Jensen, el despertar del milenio. ¿Hay alguien más que sepa esto? Que yo sepa, no. Creo que debería mandarte ahora mismo ese email. Pues, si quieres, reenvíamelo. Hecho. ¿Y si tienes más noticias del señor Hill? Serás el primero en saberlas. Si quieres que te sea sincero, Ted, estoy un poco preocupado por él. La última vez que lo vi, tenía muy mal aspecto. Se produjo una nueva pausa. Bien, intentaremos protegerlo, pero, lamentablemente, cuento con muy pocos hombres. Nosotros también hemos tenido muchas bajas. Haremos lo que podamos y lo que debamos, como decía mi padre, replicó Ralph. Te deseo mucha suerte, Ted. Y yo a ti también, Ralph. Mucha suerte. Washington T. Geon, D. C. El 5 puertas azul estaba aparcado junto al bordillo, entre un camión rojo y una motocicleta. El tipo que lo ocupaba hacía todo lo posible para parecer inofensivo, aunque no lo conseguía, tan ansiosa y tensa era su vigilancia del edificio que estaba al otro lado de la calle y tantos sus sobresaltos cada vez que pasaba un viandante. El edificio en cuestión era la sede central de la AI y el hombre del coche era Simon Hill. Habían pedido prestado el vehículo y algunas otras cosas a un amigo suyo, y el periodista y el cura habían decidido que la AI era el siguiente paso en la investigación. En realidad, tenían 3 opciones. La AI y Hanovich, la sede de Teleguin en Baltimore, y Cole, del Departamento de Estado. Desde un punto de vista machista, Hanovich parecía la menos intimidante. Y cuanto más fáciles fueran las cosas, mejor, porque el tiempo pasaba. Aquella mañana, mientras circulaban por Nueva Jersey, habían oído en la radio del coche la noticia de que los cardenales católicos se habían reunido en cónclave para elegir al nuevo papa. Por unos instantes, Beauchamp perdió de vista todo lo que lo rodeaba y quedó sumido en un estado de introspección profunda y de conflicto. ¿Qué estaba haciendo en América? ¿Por qué no había ido a Roma? Tendría que haber hablado ante la curia. Y si elegían el papa incorrecto, basándose en la suposición de que lo ocurrido en Santa Pelagia era de origen divino cuando, en realidad, no lo era. ¿Y si ocurría eso, qué haría el nuevo papa? ¿Mandar a Londres a todos los católicos del mundo? Y entonces sufrió algo parecido a una embolia, pero no de sangre, sino de palabras. No, no les dirá que vayan a Londres. Pensó. No lo hará. No. Dijo en voz alta, como si protestase de sus propios pensamientos. 219. Hannah Jensen, el despertar del milenio. ¿Qué? Y que conducía, lo miró con pánico en los ojos. Echó un vistazo alrededor como si esperase ver al tercer jinete que cabalgara tras el coche. Pero no vio nada, solo al cura, sentado junto a él. La puerta del conductor traqueteó y Beauchamp se sobresaltó. Era ella, que volvía a entrar en el coche. ¿Ha encontrado su oficina? ¿Estaba allí la doctora? Preguntó el sacerdote, nervioso. Sí. La vi un momento cuando su secretaria abrió la puerta. Estaba hablando por teléfono. Ella parecía tan inquieto como Beauchamp. ¿Y ella no lo vio a usted? No, pero hay malas noticias. Será imposible colarnos ahí dentro de noche a no ser que tengamos un equipo y una experiencia de los que carecemos. ¿Hay guardas jurados? Seguro, pero lo que más me preocupa son las cerraduras. Las hay en los ascensores y también en las puertas que dan a las escaleras. Para entrar fuera de las horas de oficina se precisa una llave. Y arriba, en la 10ª planta, hay solo una entrada a la AI. Tiene una cerradura principal y luego cada oficina tiene la suya. Sería capaz de entrar en una casa normal, pero no aquí. Es imposible. Necesitaríamos dinamita o algo así. Beauchamp cerró los ojos y los apretó con fuerza. Rezó a Dios para que los ayudara a encontrar una solución. Antes de los sucesos de Santa Pelagia, Beauchamp no solía rezar pidiendo ayuda. Su visión de Dios no era la de un ser supremo que estuviera dentro de todas las mentes y que manipulase la vida de todo el mundo. Beauchamp creía en pautas.
Creía en un universo que tenía leyes y normas como la de plantarse delante de un camión y que éste te aplastase. Si había milagros, procedían de la parte subconsciente de cada uno, algo que el Creador nos había dado, del mismo modo que nos había dado la inteligencia para inventar camiones y el tipo de cuerpo que puede ser aplastado por estos. Pese a ello, en los últimos tiempos a Deuchez lo había aliviado mucho pedirle a Dios que lo guiara. Tal vez se debía a que nunca en la vida se había sentido tan pequeño e impotente. ¿Y la gota que colma el vaso? Murmuraba ella. Es que hay cámaras en todo el edificio. ¡Qué decepción! Dijo Deuchez. Si no podían entrar en la AI, no encontrarían los datos que esperaban hallar en los archivos de esa organización. Algo más concreto que esas cabinas de color verde y una conferencia de Janovich de hacía 15 años. Simón lo necesitaba para tranquilizar a los abogados del Times. Él lo necesitaba para presentarlo al colegio de cardenales. Si no conseguía dar coherencia a toda aquella historia, Donnelley haría que lo encerraran en un manicomio. Entonces, ¿tenemos algún plan alternativo? Le preguntó Ailey. No se me ocurre nada, padre. Aún así, Deuchez captó que el reportero sí tenía una idea, pero le importaba un comino cual fuera. 220. Hannah en el despertar del milenio. La casa BL. NA. Aquellos hombres y mujeres sentados alrededor de la mesa en la sala de reuniones no parecían los mismos que habían aprobado el plan de racionamiento hacía aproximadamente una semana. El primer grupo se había mostrado preocupado y frenético, con los labios apretados de acuciante tensión, pero su aspecto físico era perfecto, desde los almidonados cuellos de las camisas hasta los zapatos tan lustrados que uno podía verse en ellos. El reunido en aquel momento era un grupo absolutamente destrozado. Cole notó que casi todos ellos tenían las narices hinchadas, los ojos llorosos y las voces roncas por unos catarros que, según decían, habían surgido de la nada. Se los veía a punto de perder aquel brillo de los profesionales de la política de Washington y de adquirir una pátina más sombría y penetrante. La de la desesperación. A Liz Aaron, por ejemplo, secretaria de Salud y Asuntos Sociales, cada mañana le costaba más trabajo encontrar una buena razón para ponerse maquillaje. Sin su perfilador de cejas, su rostro tenía un increíble aire de sorpresa. Y el secretario de Comercio Arnold tampoco había encontrado esa mañana ninguna razón para esmerarse en el nudo de su corbata ni para prepararse el muesli de gran aporte energético que tanto había recomendado a Cole en tiempos mejores. Por las manchas de su solapa, lo más probable era que hubiese desayunado los cereales con bocaditos de chocolate de su hijo y que no hubiera considerado necesario el esfuerzo de subir de nuevo a su habitación y cambiarse de traje. Los demás tenían también un aspecto deplorable tras haberse sumido en aquella espiral de decadencia, sobre todo Fielding, que llevaba varios días atascado en ella. Todos, es decir, todos menos Anton Nicole. Se le veía impecable, como si acabase de salir de una foto de una revista de moda masculina. Sin embargo, aquella mañana, al mirarse al espejo, había visto algo, un amago de oscuridad bajo los ojos, como el polvo que deja un perfilador de ojos de mujer. Sí, hasta Anton Nicole tenía sus demonios. Creo que este virus Antarem es la principal preocupación del momento, decía alguien. Disturbios en Los Ángeles y en El Paso. Los inmigrantes ilegales se agrupan en bandas estilo guerrilla y saquean las tiendas de comida. Tendríamos que mandar a la Guardia Nacional, señor presidente. No podemos permitirnos dar ni una hogaza de pan a los no estadounidenses. ¿No es eso cierto, doctor Purwe? El mercado de valores se derrumba. La caída en el sector alimentario y todas estas patrañas del fin del mundo en los medios de comunicación han afectado a la confianza de los inversores. Los inversores ya no tienen confianza. Me temo que estamos ante un nuevo 1929. Piensan que, tal vez debamos al menos considerar. Las encuestas indican que hay un número nada despreciable de ciudadanos que creen que el mensaje de Santa Pelagia es cierto. Señor presidente, si no respondemos a esto, 221. Hannah en el despertar del milenio. El gobierno de India ha anunciado hoy su apoyo a Santa Pelagia. Los cardenales católicos están reunidos en conclave y tengo entendido que el caso de Santa Pelagia y cómo manejarlo es su principal consideración a la hora de elegir al nuevo. Nuestras fuentes de información dicen que Palestina y Líbano han anunciado ya su adhesión al gilipollas de Malabas.
La gran cantidad de puntos a discutir se sucedían unos a otros de manera caótica, sin orden ni concierto, como si cada uno hablase para sí mismo, aunque de vez en cuando alguien se enfadaba lo suficiente como para espetar algo como jódete, Tom y cosas por el estilo. Por raro que sonase, nadie parecía advertir que aquel no era el modo en que se desarrollaban las reuniones y se discutían los temas, pero tampoco nadie hacía nada por encarrilar el debate. Fielding, al igual que Cole, miraba a los demás como si estuviera sentado en un banco del zoológico. Sostenía una taza de té con limón y a pocos centímetros de la otra mano tenía una caja de Kleenex con el sello presidencial. «Esperen un momento», dijo, por fin. Su voz, ronca por el catarro, apenas se oyó, y los que la oyeron hicieron caso omiso de ella. Agarró un grueso volumen que tenía sobre la mesa y lo dejó caer con todas sus fuerzas. «Callen», gruñó, al tiempo que todas las cabezas se volvían hacia él. ¿No podemos tener un poco de orden, o es mucho pedir? Resultaba extraño, pero tras haber perdido la voz, Fielding era como un león sin sus dientes o sus zarpas. Era muy tentador hacer caso omiso de él. Con un esfuerzo supremo, todos le prestaron atención. «Ustedes, los de los números», dijo dirigiéndose al señor Arnold. «Bajen los tipos de interés, acuñen más moneda, hagan lo que demonios quieran. Preséntenme un informe y si no es un disparate absoluto, yo lo firmaré». Arnold parecía resentido, como si le hubieran dejado solo para sacar a flote un barco que se hundía, y, sin embargo, asintió con vehemencia. «Y en cuanto a los disturbios, General Maní, mande, si quiere, la maldita Guardia Nacional, pero solo a las zonas donde haya disturbios. No podemos permitirnos el lujo de utilizarla como elemento disuasorio. Tal vez la necesitemos en otros lugares. Y no me importa lo que haga la India ni ningún otro gobierno, que caray. Ni me importa si el primer ministro Billingsworth empieza a levitar delante de la NU. Este gobierno no va a anunciar ningún apoyo a ninguna majarada como esta del fin de mundo, joder». «Pero las señales», lo interrumpió el señor Grover. El secretario de Transporte era de Alabama y era un hombre religioso. «Una maldita coincidencia. A mí me importan dos cosas y solo dos. El brote a ese jodido virus y lo que puedan llevarse entre manos China y ese payaso de Malabas. Liz, quiero que la OMS, el Centro de Prevención y Control, el USAMID y todos los que crean que pueden hacer algo en el caso tengan todo el apoyo que necesiten, ¿me ha oído? Si necesitan más dotación humana, podemos considerar la posibilidad de utilizar la Guardia Nacional. Redadas, cuarentenas, lo que sea. Tenemos que actuar de una». 222. Hannah Jensen. El despertar del milenio número brutal. Si debemos acordonar ciudades enteras para controlar ese virus, lo haremos. Ahora no podemos ser débiles. «Sí, señor presidente». Liz Aron se puso pálida, pero no replicó. «Bien, ¿y ahora, cuál es la situación en el extranjero? Cole?» Cole miró a todos los reunidos en la mesa con una sonrisa, como si dijera ya sé que esto es muy serio, pero no cuesta nada ser amable y respondió. «En China hay movimiento, señor presidente. Nuestros satélites han detectado movimientos de tropas. Llevan días saliendo de Pekín y Shanghái. Y han lanzado una campaña de reclutamiento que ha tenido mucho éxito. Cualquier ciudadano fuerte y sano que se aliste en el ejército obtiene un cupón para la comida que puede ceder a sus padres, a su esposa o a sus hijos. Los que no se enrolen ni tengan cupones no podrán comprar comida en China». Todo el mundo contuvo una exclamación. Según las primeras noticias, los chinos han aceptado estas condiciones. Los campamentos de reclutamiento están abarrotados, y se ha producido una avalancha de suicidios entre los ancianos que no tienen hijos o que tienen un nieto que necesita el cupón para comer. Como es natural, la limitación de los nacimientos impuesta en las últimas décadas ha provocado que esta crisis afecte a muchas familias. «¡Qué salvajes!», murmuró Liz Aron. «Esta es la situación en China, señora Aron», dijo Cole tras mirarla con expresión funesta. «Sé que todos han visto las cifras. En realidad, no es tan sorprendente». «¿Y entonces, cómo alimentarán a las tropas?», preguntó el general Grant. «Claro», carraspeó Fielding, con la cara iluminada por la esperanza. «¿Cómo alimentarán a los soldados?». «No podrán y no lo harán, al menos durante mucho tiempo», respondió Jensen Hane. El despertar del milenio, 21. «Cole. Precisamente por eso no creo que dediquen muchos días a preparar a los soldados. Esas tropas saldrán del territorio chino».
En territorio chino o fuera de él, ¿tendrán que alimentarlos igual? Insistió Brandt, como si Cole hubiese dicho una estupidez. Cole arqueó una ceja, como si pensara que el estúpido era Brandt. Hace pocos días, en Pekín, Sima Maowen pronunció un discurso ante las tropas. Les dijo que iban a embarcarse en una guerra santa y que el mejor billete para llegar al nuevo y glorioso equilibrio del universo era comprometerse a luchar. Creo que a ese gobierno lo único que cabe esperar es una mentalidad kamikaze. No escatimarán en bajas. Más allá de los síntomas de congestión, los ojos de Fieltin se veían asustados. ¿Y quién los apoya?, preguntó. India está indecisa. Malabas ha mantenido varias conversaciones telefónicas con Sima Maowen. No sabemos qué se han dicho, pero es obvio que van a unir fuerzas. Hasta ahora, se ha confirmado que Pakistán, Afganistán, Irán y Arabia Saudita van a ponerse del lado de Abbas, si no lo han hecho ya. 223. Hannah en el despertar del milenio. ¿Y África? Igual que en China, los africanos tienen dos opciones. Quedarse quietos y morir de hambre o moverse y luchar por la comida, pero su principal problema será sacar tropas del continente. La mayor parte de países africanos no cuentan con buenos medios de transporte marítimos o aéreos. Francamente, no creo que África suponga una amenaza seria para Estados Unidos. En todo caso, si van a crear problemas, lo harán en Europa. ¿Y los rusos? El presidente Yekov ha hablado con Lee varias veces en los últimos días. Respondió Cole al tiempo que unía las manos con los dedos hacia arriba. Imagino que quieren estar en buenas relaciones con China, pero sin unir fuerzas. Fielding calló unos instantes y luego hizo una extraña mueca. ¿Y si mandáramos algunos de nuestros afectados por el virus a Tarema, China y África? Ja, ja, ja. Un par o tres de prostitutas, ¿no? Con un poco de suerte, ya no tendrían problemas de hambruna nunca más. Ja, ja. Fielding miró alrededor para ver si alguien más reía. Los labios sin carmín de la señora Aaron se fruncieron en una mueca de asco. El general Grant murmuró algo con indiferencia. Arnold se entretenía despegando leche seca de su solapa. El doctor Purwo y el vicepresidente lo miraban inexpresivos. Señor presidente, sé que no lo ha dicho en serio, intervino Cole. Pero creo que deberíamos considerar los hechos. Sudamérica está absolutamente infestada. El virus está aquí, en Estados Unidos, y también se ha extendido por la comunidad europea, que son nuestros aliados. Sería prudente considerar la desafortunada posibilidad de que este virus pueda hacer muchísimo daño. ¿No es cierto eso, señora secretaria? Por completo, señor secretario, le respondió Lizaron. Ahora, si nosotros y nuestros aliados nos vemos obligados a dedicar recursos para luchar contra el virus, para contenerlo, eso nos costará, como mínimo, la Guardia Nacional. Y si nuestros hombres de servicio se contagian, eso tendrá un gran impacto en la fuerza de nuestro ejército. Por eso, si nosotros y nuestros aliados nos comprometemos en librar esa batalla, sería aconsejable que nos asegurásemos de que nuestros enemigos también están comprometidos en ella. Todos los reunidos miraron a Cole con absoluta incredulidad. Por la expresión de Lizaron se adivinaba que ella pensaba que Cole era un frío hijo de puta. Pero no lo dijo en voz alta. Nadie, ni siquiera Fielding, pronunció la más mínima palabra de protesta. 224. Hannah en el despertar del milenio Ater, R, Maryland. Recorrieron una carretera que cruzaba una urbanización al borde del mar, una de esos monstruosos barrios residenciales construidos para los nuevos ricos del país. La casa que buscaban tenía una fachada georgiana, pero en la parte trasera había una moderna galería acristalada que daba al mar. Lucía su exorbitante tamaño con la misma gracia que una gorda en minifalda y su aspecto era estrafalario y chillón a la vez. La mujer que abrió la puerta hacía juego con la casa, del mismo modo que muchos perros se parecen a sus amos. Era gorda, de mediana edad, y vestía una camiseta acanalada de algodón. Miró con aire inexpresivo a los dos hombres que habían llamado a su puerta y luego alzó la vista hacia la moderna lámpara del porche que no funcionaba. Sin embargo, antes de alzar la mirada, ya se había percatado de lo que ocurría. Sus ojos examinaron la bombilla rota y cuando volvió a bajar la mirada en su rostro había miedo, asombro y pasmo ante lo improbable, como si hubiera encontrado a una tía solterona de Toledo en una fiesta de cocainómanos en Hollywood. Al parecer, sabía muy bien quiénes eran aquellos hombres. La doctora Janovich, supongo, dijo Simone.
La apuntó con una pistola y ella retrocedió hasta el interior de la casa, sin intentar cerrar la puerta siquiera. Y entró con ella tan sincronizado como un compañero de baile. El sacerdote entró después y cerró la puerta a sus espaldas. Una vez dentro, Ille examinó las persianas y vio que ya estaban cerradas. Janovich se sentó en el sofá con Beauchez. Cuando Ille se sentó con ellos se estudiaron como si fueran primos que llevasen mucho tiempo sin verse pero que guardaran resentimientos. En sus rostros había una especie de fascinación y odio mutuos. ¿Qué quieren?, le preguntó Janovich a Beauchez. Que nos cuente lo que hizo a los profetas de Santa Pelagia. No sé a qué se refiere. Usted visitó a María Sánchez antes de que empezaran las visiones. Oí a María Sánchez pronunciar su nombre. Se equivoca. Yo nunca he visto a esa mujer. ¿Intenta decirme que existe otra doctora Janovich? No tengo ni idea. Janovich se volvió para mirar impasible al vacío, como si toda aquella historia la aburriera, pero en realidad estaba tensa, con las manos rígidas en el regazo. Beauchez empezaba a impacientarse. Ella advirtió que las negativas de la mujer estaban enojando al sacerdote. Padre, dijo ella, al tiempo que señalaba un gran pila de periódicos nacionales e internacionales que había sobre la mesa. Veo que es usted una adicta a la prensa, ¿verdad, Louise? Janovich frunció los labios con gesto de desdén. Ille pensó que en persona se la veía mucho más vieja que en el vídeo, mucho más vieja de lo que era de esperar, teniendo en cuenta los años transcurridos desde aquella 225 Hanegens en el despertar del milenio grabación. Aparentaba, por lo menos, 50 años, y la figura canosa bajo la suelta camiseta no era precisamente amenazadora. Sin embargo, el cura la miraba como si fuera un monstruo y tal vez tenía razón. Aquel tipo tenía tanto olfato como pulgas un perro, una frase que Beaumont solía decir. Vamos, Louise, dijo ella. Sabemos quién es usted. Y yo sé quién es usted, Simón. Ille se volvió y lo atravesó con la mirada. Y, dígame, ¿el New York Times aprueba sus tácticas? ¿Entrar en mi casa por la tuerza? ¿Amenazarme con un arma mortal? ¿Es así como consigue escribir sus reportajes? De haberlo sabido, nunca los habría leído. Una admiradora. Wow, me siento halagado. ¿Conoce también a todos los periodistas? Janovich parecía molesta. Volvió a mirar al vacío al tiempo que cruzaba los brazos con aire de desafío. Tenemos que ceñirnos al plan, Simón. Beauchez estaba nervioso, como un chico de 12 años ante su primer acto de gamberrismo, haciendo una pintada en una pared. Hemos visto un vídeo de la conferencia que dio en Ginebra en 1990, doctora Janovich. Conocemos el fármaco que usted inventó y sabemos que la AI mantuvo contactos con los profetas antes de que tuvieran las visiones. Usted ha inducido las visiones de Santa Pelagia y queremos saber por qué. Yo no tengo nada que ver con Santa Pelagia. Sus ojos desmentían sus palabras. Iban de un lado a otro de la habitación como si buscaran un botón que pulsar en caso de pánico. Se fijaron en el teléfono. ¿Quién le pidió que lo hiciera y por qué? La cara de la Janovich era una máscara inexpresiva. Beauchez se puso más nervioso. Su tono de voz era cada vez más alto y forzado. ¿Sabía usted lo que estaban planeando? ¿El daño a las cosechas? ¿La marea roja? ¿Qué razón le dieron para que provocase tantas muertes? ¿Y a usted qué le pasa? Janovich se volvió hacia él con agresividad. Usted es un sacerdote. ¿No tiene fe en sus propias creencias? En su mente hay algo que funciona mal. Beauchez se recostó en el sofá como si lo hubiesen abofeteado. Ille tosió, nervioso. Aquello no iba a ninguna parte y, en caso de que fuese alguna, iba a alguna muy maloliente. ¿Tendríamos que registrar la casa?, le dijo a Beauchez. Tal vez tenga aquí una especie de oficina, unos archivos, lo que sea. Janovich miró al frente, pero su mandíbula se tensó de nuevo y Ille lo vio. Sí, hagámoslo, instó el periodista. Aquí tiene que haber algo. ¿Qué prefiere? ¿Buscarlo usted o quedarse aquí con la pistola? Yo lo buscaré. Beauchez se puso en pie de un salto, temeroso de que Ille le pusiera la pistola en la mano. Miró de nuevo a la doctora con expresión de perplejidad y se marchó hacia el vestíbulo. Janovich continuó mirando la pared, con los labios apretados. A él no le importaba que la mujer no quisiera hablar.
En aquellos momentos, pasada la excitación inicial tras la irrupción con un arma en la mano, el reportero recordó lo mal que se sentía. Se cambió la pistola a la mano izquierda para poder sacar un Kleenex del bolsillo y secarse la nariz. 226. Hannah Jensen, el despertar del milenio. ¿Desde cuándo tiene ese resfriado, señor Hill? En la voz de Janovich había un amago de sadismo. ¿De Auchez? Gritó ella sin responder a la pregunta de la doctora. ¿Ha visto algo? Sí. En el piso de abajo hay un despacho. Ille movió la pistola hacia Janovich y le dijo. Bien, doctora, vamos. Ille llevó a Janovich hacia el vestíbulo, con el cañón de la pistola clavado en los pliegues de la piel de su espalda. En la cara de la mujer había algo de agitación calculada que a Ille no le gustaba nada. El despacho era una gran estancia, con un escritorio de madera de cerezo y estanterías con libros en las paredes. Había incluso una chimenea, con sus útiles y troncos correspondientes, como si fueran un decorado, y ella pensó que nunca había sido utilizada. La casa estaba en una pendiente, y el despacho, que se encontraba en el piso más bajo, se abría a un jardín trasero. Había unos grandes ventanales que daban al mar. Ella oyó el ritmo de las olas, aunque no las veía debido a la oscuridad de la noche. Y también había un ordenador y unos archivadores. Cuando Ille y Janovich entraron en la estancia, de Auchez ya estaba registrando los archivadores. Hasta ahora solo he encontrado documentos personales, explicó. Impuestos, recibos, copias de artículos por ella publicados. ¿Ha mirado si hay alguna caja fuerte en la pared o algo así? No. De Auchez se alejó de los archivadores y registró las estanterías, las paredes y el baño. No encuentro nada, Simón. Sin embargo, ella sabía que allí había algo. Lo adivinaba por la expresión de la mandíbula de Janovich y por el sobresalto que había tenido cuando de Auchez había gritado que había encontrado el despacho. Miró a la desaliñada psiquiatra y le puso la pistola en la sien. Aquí no hay nada, dijo ella, pero torcía la boca en una mueca falsa y sus ojos se negaban a fijarse en nada concreto. De Auchez, ponga en marcha el ordenador, dijo ella. De Auchez lo hizo. Ahí no hay nada, salvo datos personales. Nunca traigo material de la AI a casa. El tono de Janovich delataba impaciencia y cansancio. De Auchez examinaba grupos de programas y directorios de documentos a toda velocidad, pero no encontraba nada. ¿Y usted, señor Hill, no lee su propio periódico? ¿Qué dice, Louise? Que si ha leído sobre el virus. La voz de la doctora era grave, chirriante y repulsiva. Ille empezó a sudar y se secó la frente con la mano con la que sostenía la pistola. ¿Simón? De Auchez sonaba excitado. Ille miró hacia el ordenador. En la pantalla había un icono blanco que decía conectando con el satélite. Bajo él, parpadeaba un cursor verde en señal de espera. 227. Hannah Jensen, el despertar del milenio. ¿Qué es eso? ¿Un navegador de Internet? Creo que no. He hecho doble clic sobre un icono que parecía un cuchillo rojo. Estaba dentro de un grupo de programas llamado personal. No oigo el tono de marcado. Voy a ver si está conectado a la línea telefónica. Ille se agachó para mirar debajo del escritorio. Fue un grave error. La rechoncha placidez de la mujer que tenía detrás llegó a su fin de una manera violenta y repentina. Janovich golpeó a Ille en la nuca con las manos entrelazadas. ¡Ah! Su grito de aviso a de Auchez fue como una exhalación. Cayó sobre una rodilla y la pistola le tembló en la mano. Janovich pudo haberla cogido, pero hizo caso omiso del arma y se abalanzó hacia adelante, volando literalmente por encima de él. Ille se puso en pie y vio que la mujer se había lanzado sobre de Auchez. El cura retrocedió, sobresaltado por aquel torpedo de carne, y luego la agarró sin demasiada convicción por sus gruesas caderas. Sin embargo, Janovich no trataba de huir, lo único que hacía era permanecer tumbada sobre el escritorio. Antes de que Ille y el cura pudieran reaccionar, se oyó un clic y luego un ruido amortiguado. Un humo de olor acre y metálico llenó el aire. Cabreado, Ille alargó la mano para agarrar a Janovich. ¿El olor habría cogido la pistola? ¿Se le había disparado de manera involuntaria? De Auchez debió de pensar lo mismo porque se puso en pie de un salto, con la cara pálida. Pero Janovich se levantó del escritorio de buena gana, aunque lo hizo de una forma un tanto extraña. No tenía nada en las manos. No intentó huir ni nada por el estilo. En su cara se dibujó una sonrisa de triunfo.
Ille y Beauchet miraron el escritorio y vieron que salía humo del teléfono. ¿Qué demonios? Ille pasó la pistola a Beauchet y se sentó en la mesa. ¿Qué ocurre? Preguntó Beauchet. ¡Wow! Exclamó Ille. Ha quemado el maldito teléfono. Ha quedado totalmente fundido. ¿Cómo es que? Por Dios, Beauchet, es un móvil Telekin. Tiene la base para cargarlo y en el lateral hay un botón rojo, protegido por un plástico duro. Creo que eso es lo que ha ocurrido. Ha pulsado el botón y el teléfono ha estallado. Ille estaba impresionado. Lo que acababa de ocurrir parecía sacado de un viejo episodio de Dick Tracy. Pues ese debe de ser el satélite. Ille miró la pantalla. Como era de esperar, la ventana del mensaje y el cursor en señal de espera habían desaparecido. En su lugar apareció otro mensaje. No es posible establecer conexión. Conexión a satélite inexistente. Hija de puta. Ille se puso en pie y cogió la pistola. La blandió ante el rostro de Janovich y gritó. ¿Qué ha hecho? La cara de Janovich se retorció en un gesto de rabia. Escupió a Ille en la suya y le dijo. Es usted hombre muerto. Lo que ocurre es que todavía no lo sabe. 228. Hannah Jensen. El despertar del milenio. El periodista no pudo contenerse. Durante la última media hora había empezado a odiar a Janovich. En esos momentos la odiaba de manera incontrolable. Alzó el brazo y la golpeó con todas sus fuerzas. El golpe, causado por el costado de la pistola, pero también por la mano que la sostenía, cayó sobre la mejilla derecha de la doctora. Se oyó un sonoro crujido y Janovich se desplomó inconsciente. Beauchet temía que la destrucción del móvil hubiese alertado a esos chicos malos, los mismos que habían volado y reducido a cenizas la casa de Ernkin. Quería marcharse de allí enseguida, pero Ille se negó en redondo. En ese ordenador hay algo. Si no, no habría quemado el maldito teléfono. Dejaron atada a Janovich con unos cables que había en una bolsa de Barnes y Noble que encontraron en el armario. La dejaron en el suelo del despacho para poder vigilarla si recobraba la conciencia. Mientras lo hacían, la mujer ni siquiera parpadeó. La mitad derecha de la cara se le estaba hinchando como una burbuja de color púrpura que le saliera de la boca. Beauchet se preguntó si moriría, si se convertiría en un asesino a sangre fría, además de ser ya responsable involuntario de una muerte, la de Ernkin, de haber entrado armado en una casa y de ser un prófugo del Vaticano. Ille examinó la parte trasera del ordenador. Explicó que la base de recarga del móvil estaba conectada al puerto B del módem. Como el teléfono Telekin funcionaba vía satélite, no necesitaba estar conectado a una clavija de la pared. En el puerto A del módem había otro cable telefónico, conectado a la línea mediante una clavija en la pared. Accedieron a Internet. La conexión se realizó perfectamente, y lo supieron por el tono de marcado del módem. Ille examinó la lista de sitios web favoritos y no vio nada inusual. No había, por ejemplo, ningún vínculo interno de acceso a la red de la AI. Desconectaron. Bueno, la línea regular de teléfono va bien, dijo Ille. Ahora nos conectaremos por el módem B y veremos si funciona para ese programa que usted ha encontrado. Se agachó detrás del ordenador y cambió los cables telefónicos. Beauchet abrió la ventana de programas personales e hizo doble clic sobre el icono del cuchillo rojo. Entonces apareció el mensaje. Imposible realizar conexión. Entrada de puerto no válida. Me parece que no le gusta la línea telefónica. Mierda. Exclamó Ille al tiempo que salía de debajo de la mesa. Beauchet miró el móvil Telekin fundido. El aparato ya se había enfriado un poco. Lo sacó de la base, que no se veía muy deteriorada. El móvil estaba casi carbonizado. Pulsó la tecla ON, pero no obtuvo ninguna respuesta y lo dejó. Maldita sea. Gritó Ille al ponerse en pie. Hizo una mueca de dolor y soltó un sonoro suspiro. Ambos clavaron la vista en la pantalla, en aquel irritante icono. ¿Esto tiene que significar algo?, insistió ella. Cuando usted empezó a registrar el ordenador, ella le saltó encima. ¿Y qué debe de ser este cuchillo rojo? ¿Algo relacionado con cirugía? Tal vez sea el acceso de entrada a la red de la AI. 229. Hannah Jensen. El despertar del milenio. Si fuera de la AI, probablemente sería un caduceo. El caduceo rojo, como el que Beauchet había visto en el camión del campamento de Sagarabata, la serpiente enroscada alrededor de la vara, el símbolo de la medicina, el símbolo de Hermes, el cuchillo rojo de la pantalla no era exactamente un cuchillo, al menos no era un cuchillo de cocina.
Parecía más bien una. Deauchet se inclinó hacia adelante y frunció el ceño. Es una vara roja y no un cuchillo rojo. Eso no me dice nada. Bueno, podría ser la hay. Tengo una idea, padre. Deauchet cerró los ojos, consciente de lo que le esperaba. De hecho, lo sabía desde que había tocado aquel móvil carbonizado. Simón, por favor. Padre, tenemos que hacerlo. ¿Dónde está? ¿Es usted un suicida, señor Hill? Deauchet estaba muy enojado con el periodista. Me parece que ha visto muchas películas de espías. Pero Hill era todo vehemencia. Tenía aquel brillo hambriento en la mirada. Mire, padre, si no conseguimos conectar a donde quiera que lleve esa vara roja, no podemos seguir adelante. ¿Tengo o no razón? Sería una misión fracasada. Deauchet asintió, convencido. Tenía la misma necesidad de descubrir algo que el periodista. Bien. Entonces, ¿debemos hacer una buena planificación? Dijo Illa. Nos conectaremos a internet, husmearemos un poco y luego nos largaremos. Esto no es Nueva York, es Maryland, padre. Hemos tardado 1 hora y media en llegar desde Washington. Y no creo que los tengamos más cerca que eso. ¿Y si no funciona? ¿Y si está en una frecuencia incorrecta o necesitamos una contraseña o...? Eso es lo más fácil. Si no podemos conectar, nos marcharemos enseguida. Zoom. Con la mano, Ill hizo el gesto de volar y sonrió, pero Deauchet no estaba para bromas. Nunca había tenido tanto miedo en toda su vida. Había tenido miedo de fantasmas, había sufrido pesadillas, pero aquel miedo a plena luz del día, despierto y con las palmas de las manos que le sudaban y temiendo por su mismísima vida, nunca lo había sentido. Lo que quería decir era: tiene razón, Simón, hay que hacerlo, pero hágalo usted. Yo esperaré en la calle, en algún rincón oscuro, y si sale con vida de esta, recójame para volver a la ciudad. Sin embargo, no tuvo fuerzas para ser tan cobarde y lo que dijo fue: voy a buscar el teléfono. 230 Hannah Jensen El despertar del milenio. Acto T. R negro. Y llegará un cambio como ningún mortal habría esperado. En esta lucha se enfrentarán el cielo y el infierno. Los viejos estados perecerán y la luz y la oscuridad se enfrentarán entre sí con espadas, pero serán espadas de distinta clase. Con estas espadas será posible cortar los cielos y partir la tierra. Un gran lamento caerá sobre la humanidad y solo un pequeño grupo sobrevivirá a la tempestad, a las pestes y al horror. Pastor Bartolomé M.U.S.U. 1-642. El siglo XX traerá muerte y destrucción, apostasía por parte de la Iglesia, discordia en las familias, en las ciudades y en los gobiernos. Será el siglo de 3 grandes guerras en un intervalo de pocas décadas. Serán todavía más devastadoras y sangrientas, y no solo Germania quedará convertida en ruinas, sino además todos los países del Oriente y del Occidente. PRPOFEC EIA IADELAAA BEDI DEA IADEM ARAIA IALAACAH, siglo XVI. Si bien, en teoría, no hay nada que sea absolutamente inevitable, en realidad hay cosas que son casi inevitables. La gente cree que en el futuro habrá guerras, mientras que, en realidad, ocurren en el pasado. La lucha no es más que una consecuencia de muchos hechos que ya han sucedido. Visto desde esta perspectiva, todas las causas de la Tercera Guerra Mundial ya se han dado. Por lo tanto, solo hay una remota posibilidad de que ese conflicto no tenga lugar. SOH 1-982-8-231 Hannah Jensen El despertar del milenio. Y después de una segunda gran guerra entre las naciones llegará una tercera conflagración universal, que todo lo determinará. Habrá armas absolutamente nuevas. Morirán más hombres en un día que en todas las guerras anteriores juntas. Las batallas se librarán con armas artificiales. Se producirán catástrofes gigantescas. Las naciones de la Tierra se enfrentarán a esas catástrofes con los ojos abiertos. No sabrán lo que está ocurriendo y los que lo sepan y lo cuenten serán silenciados. Todo será diferente que antes y, en muchos lugares, la Tierra será un gran cementerio. La tercera gran guerra supondrá el final de muchas naciones. STSOMR siglo XVIII. El hombre blanco luchará contra otras gentes de otras tierras, contra los que poseían la primera luz de la sabiduría. El resultado será terrible.
Plu L M A B la L N A K C A D D L L C la L N A H O H P I D E D L L O SO S CIT I A O D P R L R F R N E D O D D A D V I D O I 1 UG 1958 Magus morirá muy pronto y entonces tendrá lugar una horrible destrucción de personas y de animales. Nost S R A D N U M S U 232. Hannah Jensen El despertar del milenio 15. 1. Día 16. Edge. GW. Ater. R. Maryland. D. 12,0. 1 hora. RS. Pusieron el móvil de Deutsche en la base de recarga como si fuera la zapatilla de cristal de Cenicienta. Intercambiaron una mirada. Deutsche pulsó el botón on y luego hizo doble clic en el icono de la barra roja. Apareció una ventana. Conectando con acceso satélite. Además decía. Esperar. Ellos obedecieron. La pantalla se puso negra. Luego apareció un mensaje en letra de tipo grande y color rojo. Establecida conexión con canal 1 pausa. Bienvenido, Cardenal Donnelley. Deutsche, cuyos nervios estaban en estado de alerta máxima, se sobresaltó ante las palabras, el corazón le dio un brinco en el pecho y una oleada de calor recorrió sus venas. Por un momento, sintió el miedo irracional de que lo habían localizado, delatado y atrapado. Entonces advirtió que el ordenador no le notificaba una videoconferencia con Donnelley, sino que se dirigía a él. ¿Qué demonios es esto?, preguntó él, decepcionado. La red nos ha identificado a partir del móvil. Creen que soy el Cardenal Donnelley. El teléfono debe de estar registrado a su nombre. ¿Registrado? Cuando compras un teléfono no tienes que registrarlo. ¿Cómo saben que este es de Donnelley? Buena pregunta. Tan buena que Deutsche se sintió incómodo. Si aparecía el sistema del servidor y era el Vaticano, entonces tendría que reconsiderar la teoría de ella acerca de los dos matones de Londres, tendría que considerar la posibilidad de que toda aquella trampa, por incomprensible que fuese, estuviera relacionada con la Iglesia Católica. Sin embargo, las palabras empezaron a desaparecer y fueron sustituidas por una imagen en pantalla completa en la que se formaba un escudo heráldico. En él se veía un rey, con una armadura de caballero muy antigua, sentado en un trono. En una mano sostenía un brillante cetro rojo. Deutsche advirtió que la vara del icono no era tal, sino un cetro. Los pies del rey reposaban sobre una piedra. Alrededor del trono había varios símbolos. Una calavera y los dos huesos cruzados en forma de X, la justicia con los ojos vendados, un globo con una especie de halo a su alrededor, una cortina o un velo y una reluciente espada. Sobre el escudo había una frase en latín. ¿Qué dice?, preguntó ella, señalándola. Utrum deus signet me, exceptrum rubrum. Haya o no haya Dios, el cetro rojo. Haya o no haya Dios, el cetro rojo que... 233. Hannah Jensen El despertar del milenio. Creo que es un nombre propio. Haya o no haya Dios, el cetro rojo existe, actúa, reina, gobierna, cree. El verbo está implícito. Entonces, ¿podría ser el nombre de un grupo o algo así? Tal vez, pero nunca lo había oído. ¿Y usted? No. Se miraron el uno al otro. No era Teleguin. No era la AI. No era el Vaticano. Entonces, ¿qué era? Deutsche hizo clic en el botón del ratón. La pantalla con el emblema se disolvió y fue sustituida por otra con un menú de opciones. El LC ETO R O R O R J O J U T U D E T U S I T N M N S C E T R T U M R V R RUM Estatutos Consejo Mundial Lista de miembros Programa Anual Archivos Proyectos en curso. Wow, dijo ella, a quien ya se le había pasado la decepción. ¿Qué es esto? ¿Un club? ¿Una sociedad secreta? Vaya a estatutos. Deutsche, sin embargo, dudaba. Sentía la presión del tiempo sobre ellos, lo sentía con todo su peso y su oscuridad, como si alguien cerrara sobre él la tapa de su propio ataúd. No nos queda mucho tiempo. El cura tenía sus propias ideas acerca de lo que era importante, y era él quien tenía el ratón. Hizo clic sobre proyectos actuales. ¿De acuerdo? Convino y con un poco de retraso. Apareció la pantalla de los proyectos y allí, en lo alto de la lista, había dos simples palabras. PR Project Etoa P A O P Cal I Easy SSI. Mierda santa, exclamó ella, al tiempo que se mordía las uñas. Deutsche respiró hondo para tranquilizarse e hizo clic en el título. De una manera fantasmal, apareció en la pantalla el menú del proyecto Apocalipsis.
PR Project A P A O P Cal I Easy SS I los SQUIM ITO PSI SB IL IT IATN AL AR Evoluc UIO IN NTA Pacifica AHC CN NI DNB VT IAP AL B L R Evo VLU LC CO IN NB VO IL LNTA T AJHN HNF F que KNNNND 234 Hane Jensen el despertar del milenio PR PEAM ABMUL UDE DEAN ATNO HNIC OLE EPA PR AL EC UR ETO PDER AT AIF IC IAC AIO IN OBGE JT EIF IO VS SDE DL EPR POYEC ETO MAP AADE DL EPR POYEC ETO T FAS AEU N NO Fase 2 Fase 3 FA FSS EQUAT ARRO LN UFGO VM IML IN EIO Est SAO DAC Actua UL AD DL EPR POI OEC ETO ambos se quedaron paralizados. Y estaba boquiabierto y no solo se debía a que ya no podía respirar por la nariz. Dios mío, padre. ¿Quién demonios es esa gente? No lo sé, respondió Deauchez, ceñudo. Se disponía a seguir adelante para encontrar respuestas a esa pregunta, pero Ille empezó a mirar a su alrededor, frenético. Encontró una impresora y la puso en marcha mientras Deauchez movía impaciente la flecha del ratón sobre objetivos del proyecto. Espere un minuto, ¿quiere? Veamos antes si es posible imprimir esta pantalla, hombre de Dios. De otro modo, nadie se lo creería. Deauchez no quería esperar un minuto. Notaba un sudor frío en la nuca. Tenía el escroto tenso y apretado contra su cuerpo, como un gatito pequeño acosado que intentase hacerse lo más pequeño posible en un rincón. Casi oía el estruendo de una explosión junto a él, al cabo de unos segundos. ¿Qué ocurría? ¿Se pondría todo negro o viviría lo suficiente como para experimentar las sensaciones de morir carbonizado? Movió el ratón hasta la parte superior de la pantalla en busca de un menú desplegable. No había nada. No había nada. ¿No veo nada?, dijo con impaciencia. No hay un menú archivo con la orden de imprimir página. Creyó que iban a permitir. De acuerdo, pero pulse la tecla de imprimir pantalla. Deauchez la buscó en el teclado, la encomió y la pulsó. En la pantalla apareció una ventana con el mensaje siguiente. Imprimir pantalla desactiva X, mayor. Mierda. Gritó ella. Tal vez Louise tenga alguna cámara por aquí. Deauchez, sin embargo, ya tenía bastante do aquello. Movió el cursor hacia objetivos del proyecto. ¿Qué dice de la fase 1? Preguntó ella mientras miraba alrededor y a la pantalla al mismo tiempo. ¿No será lo de los profetas? Me gustaría ver